iniciamos, Eitan, tú que le Adelante, sabes. adelante, Arlene. Pero con todo el grupo, ¿ya lo abriste? Ya todos están aquí. Ah, ok, perfecto. Sí. Ok. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto de veras que en esta cotidianidad donde vamos corriendo y haciendo tantas cosas, nos podamos conectar nuevamente el día de hoy. Así que bienvenidos a todos. Es un gusto enorme contar con la presencia de Miriam, a quien Eitan va a presentar en unos minutos, y en un tema que verdaderamente es importante para la vida y para el buen vivir. Así que partiendo del aprecio, quiero decir que verdaderamente aprecio, Miriam, que estés aquí con nosotros, y aprecio que todos los que nos están escuchando se hayan tomado este espacio para coincidir y aprender juntos. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Margarita, si quieres presentar a Miriam. Claro, con mucho gusto. Ustedes ya han leído un poco del currículum de Miriam, que es muy impresionante. Yo realmente la admiro mucho. Eh, como la conocí es a través del mundo de la indagación apreciativa, que ella va a mencionar hoy al hablar del aprecio, que es una metodología muy bonita que se usa con las organizaciones y con los sistemas humanos de todo tipo. Y realmente Miriam es, yo creo, una de las figuras más importantes a nivel mundial en esta cuestión de la indagación apreciativa, claramente la persona líder en el mundo de habla hispana. Y hace muchas cosas, yo la admiro muchísimo porque, por ejemplo, ha escrito 10 libros, nada menos. Además, ella combina de una forma, yo creo que única, cuestiones de espiritualidad, coaching, psicología y creatividad. Todo eso. Vamos a tener la suerte de ver en sus láminas algunos de sus cuadros, hace unos cuadros hermosísimos. Y pues realmente creo que es una persona única, muy creativa, que como les decía, ha combinado todas estas áreas. Y ustedes saben que en nuestro programa diseñado por Tal Ben-Shahar, el aprecio tiene un lugar central. Tal Ben-Shahar gusta decir que lo que apreciamos se aprecia en el sentido que aumenta su valor, crece. Y Miriam nos va a hablar sobre esto. Entonces, bienvenida y muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Fantástico. Bien, pues resulta que hoy, esta mañana, mientras en México dormían, yo estaba dando una conferencia en el Congreso sobre la felicidad en el trabajo que organiza AEDIPE y al cual Margarita ha participado. Y algunas de las láminas son las que utilicé esta mañana y entonces es como muy interesante, ¿no?, poder dar el mensaje en diferentes foros y poder compartir sobre este tema. Para mí, el aprecio creo que es algo que necesitamos practicar todos, porque yo me he encontrado en el trabajo con las empresas, con las organizaciones, con asociaciones, y cuando haces un poco de indagación a ver qué es lo que quiere la gente, y la gente necesita ser reconocida. Es como que es una característica humana, necesitamos que se nos reconozca, y cuando se nos reconoce, se nos aprecia, se nos ve, se nos considera, de alguna manera florecemos, de alguna manera nos sentimos queridos y sentimos que se confía en nosotros, y esto nos ayuda a tener más confianza en nosotros mismos. La palabra aprecio, como otras palabras de origen latino, que cuando se pone la niega lo que sigue, entonces en realidad quiere decir sin precio, es aquello tan valioso que no le puedes poner un precio. ¿Qué precio le podemos poner a una conversación extraordinaria? ¿Qué precio le pondrías a tus hijos? ¿Qué precio pondrías a una salida de sol o una puesta de sol, un paisaje maravilloso? Es como que es tan valioso que no tiene precio. Entonces, en realidad este es el origen de la palabra, que apreciar implica que valoras tanto aquello que es que no lo puedes cuantificar, no le puedes poner un precio. Así que ese sería el origen de la palabra aprecio.
Y a mí me gustaría plantear una pregunta, que es una pregunta de indagación apreciativa, y es, recuerda una vez en que alguien te apreció y eso influyó en tu vida. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esa persona? Me gustaría que cada uno hiciera ese ejercicio de recordar a alguien que te apreció en algún momento, una situación. Seguramente tenemos muchísimas. Pero recuerda una, y bueno, si estuviéramos todos aquí ahora, yo lo que pediría es que tuviéramos un intercambio. De hecho, esta mañana lo hice. Empecé el congreso planteando esta pregunta precisamente, y que la gente compartiera, y han salido cosas muy interesantes. Han salido que las experiencias que han compartido hace que uno avance en su camino, sienta confianza, sienta orgullo, sienta fuerza personal, se sienta querido, sienta amor. Es que te estoy recordando las cosas que salieron. Que uno, cuando ha sido apreciado, siente que crece, se siente valorado, siente que tiene capacidad. Y estas son algunas de las cosas que surgieron, pero si hacemos esta indagación personal, veremos lo importante que ha sido la mirada del otro en nosotros. Aquel profesor que me dijo algo, que me apreció, y eso me ayudó a ver o a abrirme camino a nivel profesional. Me decía un amigo mío, que es psicólogo, que los padres estaban muy preocupados, unos padres estaban muy preocupados con su hijo adolescente, que este hijo no avanza, que este hijo no hay manera que haga nada bien, y que por favor sí podían atender, si mi amigo, el psicólogo, podía atender a su hijo. Y entonces él hizo todo un trabajo con este chico de, creo que tiene 17, 18 años, y en 3-4 sesiones logró que el chico tuviera confianza en sí mismo y se atreviera pues, a empezar una carrera y a hacer cosas. Y entonces él pensó, bueno, pues ya está, ahora ya está espabilado, ya empieza a caminar, y tuvieron una sesión con el hijo y los padres. Y en la misma sesión la madre dijo, uy, pero si no podrás, si yo ya sé que no podrá. Básicamente echó por el suelo todo el trabajo que había hecho el psicólogo con esa mirada en 2 frases de falta de apreciar, de ver lo que no funciona, de ver lo que va mal, de ver lo que uno ha fallado. Entonces, cuán importante es la mirada del otro en nuestra vida, cuán importante ha sido, pero a la inversa también, cuán importante es tu mirada para las personas que trabajan contigo, para las personas con quien convives. Por tanto, la mirada es algo que cuando la ampliamos y cuando hacemos que sea apreciativa, logramos que emerja lo mejor de cada uno. Y a mí me gusta esta imagen de las flores de loto, de los nenúfares, porque tienen un tallo grueso que las ayuda a salir del agua, y normalmente crecen en aguas estancadas. Entonces, a veces estamos en aguas estancadas donde la gente se critica, hablan mal unos de otros, pero hay alguien que te aprecia y entonces eso te ayuda a emerger, te ayuda a salir, a tener fuerzas para expresar tu belleza y tu fragancia. Cuando apreciamos, avanzamos, nos abrimos, nuestra mente está como más perceptiva, sentimos asombro, curiosidad, descubrimos lo mejor de lo que es y nos abrimos a lo que podría ser. Y en esencia podemos decir que percibimos. Wayne Dyer dice que cambia la forma de mirar las cosas y las cosas a las que miras cambiarán. Y de hecho, yo tengo, mi madre es historiadora, es una de las pioneras en historia oral. Es decir, ella hace un tipo de indagación que no será indagación apreciativa, pero yo creo que de cierta manera sí que hace indagación apreciativa. Ella me explica cómo la historia de las personas cambia según cómo la relatan, y cuando cambia su mirada es como si cambiara la historia.
Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Lo que pasó ya pasó. No se puede cambiar, pero en realidad, cambiando nuestra mirada sobre lo que pasó, cambiamos nuestra experiencia sobre lo que pasó y cambiamos nuestro relato. Por tanto, cambiando la forma de mirar las cosas, de alguna manera cambiamos aquello que estamos mirando. Y la percepción, que es básica para poder apreciar, implica sentir, implica conectar con lo que está ocurriendo ahora, percibiéndolo. Yo hay veces que, bueno, estoy en Barcelona, es una ciudad muy turística y hay calles que yo las he recorrido muchas veces y de repente veo un japonés con la cámara apuntando a un sitio y miro hacia ese sitio y digo, fíjate, ahí esa escultura, las veces que he pasado por aquí y no he percibido esa escultura. Y esto nos pasa muchas veces, que vamos por la vida sin percibir lo que nos rodea, sin percibir realmente al otro. Si, por ejemplo, ahora estáis aquí, me estáis escuchando, quizás estáis viendo esta acuarela que he puesto aquí en compartir la pantalla, pero si vuestra mente está en otro sitio, entonces no acabas de percibir los detalles. Por tanto, para apreciar tenemos que desarrollar esta capacidad de percepción. Y Francisco Jalix, que es un jesuita que ha creado un método de meditación cristiana que a mí, yo he practicado muchos tipos de meditación, pero cuando le conocí a él y conocí su método, y él habla mucho de la percepción y dice, solo cuando percibes estás presente y solo en la presencia es cuando está Dios. Entonces, a veces uno puede intelectualizar, pero si no estás presente percibiendo y si no percibes desde esa apreciatividad, es como que la vida se nos pasa perdiéndonos muchos detalles. Y como decía Ariel, creo que te llamas en la introducción, ¿no? Decías que con las prisas y con la rapidez en la que vamos, que es algo que nos ocurre en las grandes ciudades, pero también en muchos sitios desde que ha llegado Internet a todas partes, que dejamos de percibir los detalles y dejamos de sentir. Entonces, Otto Scharmer habla del presencing, que es percibir desde la presencia sintiendo, ¿no? Presence y sensing, es sentir, es ese percibir los detalles, ¿no? Estar ahí sintiendo. Para mí el aprecio surge desde ese presencing y desde ese percibir, desde esa percepción que estaba hablando antes. Entonces, implica que estás ahí donde estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando como, cuando hablo, cuando estoy teniendo una conversación, no es que hagamos 20 cosas a la vez y al final no estamos presentes, no estamos ni completamente presentes ni percibiendo al otro. Y los que son psicólogos saben que el paciente expresa lo que expresa, pero hay muchas cosas detrás de las palabras y que no se expresan en el lenguaje verbal, sino con otros lenguajes. Tienes que estar presente, percibiendo el campo, percibiendo la mirada, percibiendo lo que el otro realmente te quiere decir, porque hay veces que nos cuesta encontrar palabras para decir lo que queremos decir. Entonces, el apreciar desde ese presencing se vuelve como una experiencia casi trascendente, de realmente conectar con el otro. Creo que estamos en una época en que estamos hiperconectados con Facebook y con cantidad de medios cibernéticos y de Internet, pero que realmente no estamos conectados desde ese presencing, desde esa profundidad
posibilidad del ser. Entonces hay otro factor, y ahora paso al siguiente tema dentro de esta presentación, que es el poder de las preguntas, ¿no? Las personas se transforman en la dirección de las preguntas que se plantean. Entonces yo puedo preguntar, bueno, ¿qué posibilidades tenemos en las que todavía no hemos pensado? O puedo preguntar, ¿cuál es el mayor problema aquí? Según en una columna, a ver, yo la veo a la izquierda, la columna, supongo que ustedes también, ¿no? La columna a la izquierda son como las preguntas que nos llevan a buscar el problema y a buscar qué es lo que va mal. Y en la derecha, pues buscamos posibilidades, oportunidades. ¿Cuál es el menor cambio que puede causar el mayor impacto? ¿Qué solución nos beneficiará? ¿Qué hace que las relaciones humanas se movilicen y se armonicen? ¿Qué es lo beneficioso de esta situación en vez de por qué las cosas siempre van mal o quién es el culpable? ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿Qué puedo hacer para ayudar en esa situación? ¿Cuál es el mejor aporte que puedo ofrecer en esta situación? Entonces, la cuestión es que dentro del aprecio está plantear preguntas que nos abran a apreciar. Porque el desafío, el reto está que, bueno, tú quizá puedes apreciar, pero los demás están en el lenguaje de carencia, en lo que no funciona, en ver el vaso medio vacío. ¿Y cómo cambiar ese discurso para que sea una conversación más apreciativa? Pues a través de las preguntas lo podemos lograr. Y en ese sentido, la pregunta de quién manda en tu vida, qué gobierna nuestra vida, podemos ver que muchas veces es una actitud de víctima, de no puedo, del sentimiento de indefensión, de que esto es imposible. Y entramos en el lenguaje de carencia. Pero si logramos que nuestra vida mande una actitud más proactiva, que es más apreciativa, un sentimiento de fortaleza, lo que dice Taschenkeri de ver el roble en la bellota, que es la inteligencia apreciativa, es decir, que en la oliva veo el olivo, en la bellota veo el roble, quiere decir que veo el potencial en vez de quedarme en que esta cosa pequeña, esta semilla, esta bellota dura no tiene futuro, ¿no? Pues no, yo puedo ver que si la riego, si la pongo o la planto en un entorno adecuado, si está conectada con lo que le da vida, esa bellota se convertirá en un roble. Entonces esta es la inteligencia apreciativa y el enfoque generativo que va muy vinculado con el aprecio y el valor del aprecio, y que es cómo conectar con lo que genera vida, con hacer que salga todo nuestro potencial, que expresemos lo mejor y logremos que los demás también conecten con sus fortalezas, con sus anhelos, con sus aspiraciones, con lo que les da vida. Y esto sería conectar con el principio heliotrópico, es uno de los principios base de la indagación apreciativa. Helios es luz en griego y es el principio por el cual las plantas van hacia la luz. Y ahora aquí en el despacho tengo unas plantas, tengo la ventana a mi derecha y las hojas se dirigen hacia la ventana porque buscan la luz, porque es lo que les da vida. Entonces los sistemas humanos, cuando seguimos el principio helotrópico, vamos hacia aquello que nos da vida, aquello que da sentido a nuestro ser, a nuestro hacer, a nuestra convivencia, a nuestro trabajo. Y el aprecio nos ayuda a fortalecer y a vivir en base a este principio heliotrópico, porque valoras dónde está la luz, valoras dónde está aquello que te da vida, ¿no? Es conectar con el núcleo positivo, el positive core, la savia que nos mueve, lo que nos impulsa hacia adelante, lo que nos da fuerzas, lo que nos ayuda a avanzar. Y la indagación apreciativa tiene como propósito central el que cada ser humano conecte con su núcleo positivo, con su positive core, y que se encamine hacia la luz. Y cada uno luego encontrará su manera de encaminarse hacia la luz. Pero lo importante es que esté caminado hacia su luz, hacia lo que le da luz.
Y este cuadro lo pinté después de una reflexión de que hay una manera de llegar hacia la luz como a través de estas puertas. Lo pinté después de un viaje que hice en barco por el Mediterráneo y fui a Túnez. O sea, aquí un poco de influencia árabe. Pero la idea de pasar por diferentes puertas para finalmente llegar a la luz, seguir un camino como muy pautado. O bien uno puede ir al aire libre, al mar, y lanzarse hacia el sol. Y bueno, pues encontrará una isla en el camino donde podrá reposar, pero que va como más viviendo según las olas y los vientos, pero que va hacia su luz, ¿no? Hay diferentes maneras de ir, pero lo importante es que conectemos con ese núcleo positivo, eso que nos da vida. ¿De qué maneras podemos hacer? Pues, por ejemplo, participar proactivamente en la generación de posibilidades y alternativas. Eso hace que uno se sienta conectado con lo que da sentido y que conectemos en nuestros grupos, en nuestros equipos, logrando que si las personas participan proactivamente en generar posibilidades y alternativas, se sienten apreciadas, sienten que las tenemos en cuenta. No que les damos órdenes, bueno, esto es lo que hemos decidido, esto es lo que tenéis que hacer, no. Sino que les escuchamos para que participen de forma proactiva. El compartir visiones y aspiraciones, co-crear una visión común, es una manera de apreciar y apreciarnos y de lograr que el grupo, que el equipo, que la organización, que la asociación conecte con su positive core, con su núcleo positivo. Crear y construir un futuro a partir del presente. Eso que no tenemos en las carencias. Lo que tenemos entre todos podemos construir, co-crear un futuro. Eso hace que la gente sienta que se confía en ella, que se les aprecia. Otro factor es, por ejemplo, recuperar, reconstruir relaciones de maneras innovadoras, produciendo posibilidades, identidades, relaciones emergentes, apreciando, haces que emerjan talentos, habilidades, cualidades que de otra manera, pues quizá no emergerían. Cuando reconocemos valores y recursos como motores comunes, nos sentimos afiliados y sentimos que formamos todos parte de una misma organización o de un mismo propósito común. Cuando yo comparto con alguien de la misma organización en una indagación apreciativa, una conversación, y me doy cuenta que el otro también tiene los mismos valores que yo y que tenemos recursos comunes, que eso es un motor que nos ayuda a avanzar. Eso es muy alentador y hace que la gente se comprometa al cambio y a trabajar hacia aquello que quieren. Entonces hay otras maneras de colaborar, expresarse, recuperar recursos implícitos, escuchar lo dicho y expandirlo, ser escuchado, ser reconocido, compartir, construir juntos. Todo eso a través de la indagación apreciativa lo potenciamos, lo valoramos. Es un proceso generativo de cambio en el desarrollo de organizaciones, comunidades y también de personas, de individuos, de equipos. Y es un proceso de investigación en acción de aquello que nos da vida, es decir, del positive core. Se utiliza un conjunto de principios para descubrir aquello que nos da vida, para diseñar e innovar lo que nos dará más vida. Y estos principios se basan en el campo del construccionismo social. De manera que, básicamente, lo que nos dice el construccionismo social es que entre todos construimos la realidad. Un poco la máxima de Wittgenstein, que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, que ahí donde llega mi lenguaje es donde llega mi mundo. Ahí donde no llega mi lenguaje, no llega mi mundo. Entonces, a través del lenguaje
construimos socialmente la realidad, cómo narramos, desde dónde narramos, desde qué actitud, qué palabras utilizamos, qué imágenes nos mueven. Entonces, en la indagación apreciativa tenemos una aproximación diferente a la resolución de problemas. En vez de identificar el problema, analizar las causas, apreciamos lo que nos da vida, imaginamos cómo podría ser, dialogamos cómo debería ser, innovamos cómo será. De alguna manera, estudiamos las bases del éxito y del alto desempeño, del desempeño de bienestar. Estudiamos todo aquello que forma parte del núcleo positivo personal y relacional. Aquí hay una lista de factores que forman parte del núcleo positivo personal, relacional, organizacional y empresarial. Cuando una organización está conectada con su núcleo positivo, o cuando en una relación estamos conectados con el núcleo positivo, eso nos eleva las emociones positivas de esperanza, inspiración, confianza, alegría. Se amplía el lenguaje de lo que da vida. En vez de hablar de lo que no nos gusta, de lo que va mal, y deprimirnos por ello. Porque si quejándonos cambiáramos el mundo, pero resulta que no importa cuánto nos quejemos, el mundo no cambia desde la queja. Me gusta a mí mucho la frase de Federico Mayor Zaragoza, que escribió el prólogo de uno de mis libros, que es El poder de nuestra presencia, y que dice: los utópicos son los que cambian el mundo, los realistas no cambian. Están aferrados a la realidad, se quejan de la realidad, de lo que no va bien. Pero los utópicos son aquellos que tienen esperanza, que tienen una visión amplia. Como Martin Luther King dijo: yo tengo un sueño, yo tengo un sueño. Entonces, el estar conectado con ese sueño, que surge de ese núcleo positivo, te eleva, deshace los impactos negativos y te protege de cara al futuro, no solo a nivel personal, sino también de las relaciones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de la indagación apreciativa seguimos un ciclo de 5 Ds, que pueden llegar a ser 7 también, pero bueno, a veces en algún libro habla de 4. Definimos el tema que queremos trabajar. Por ejemplo, pues decimos, bueno, la comunicación aquí no funciona. Realmente en este equipo cada uno va por su cuenta y no acabamos de comunicarnos bien. En la resolución de problemas veríamos cuál es el problema de comunicación, qué es lo que no estamos haciendo. Aquí en la indagación apreciativa vamos a preguntar: si la comunicación fuera ideal, ¿qué estaría ocurriendo? Si la situación fuera idónea, ¿qué estaría pasando? Y entonces igual, pues uno dice: voy a encender la luz, que aquí está. Está ya poniéndose el sol. Entonces, pues, ¿qué estaría pasando? Que nos entenderíamos mejor, que cooperaríamos mejor, que la cooperación sería más fluida, que habría más compromiso, que habría menos burocracia y habría más agilidad en el proceso. Entonces definimos el tema como comunicación ágil, proceso ágil y fluidez en las relaciones, por ejemplo. Entonces vamos a descubrir qué es lo que hace que las relaciones fluyan cuando hemos tenido experiencias de fluidez, de agilidad en los procesos, qué ha estado ocurriendo. Con esto trabajamos con el problema, pero sin hablar del problema, sino hablar de lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Para soñarlo, ver la visión amplia, pensar fuera de la caja y luego diseñar propuestas provocadoras para finalmente pensar en un plan de sostener esas propuestas para aterrizar el sueño
proyectos y planes de acción. Entonces, en el coaching apreciativo y yo diría en el acompañamiento a las personas, sé que algunos de ustedes son psicólogos, pues en vez de coaching podríamos decir la psicología apreciativa o el acompañar a las personas desde lo apreciativo. El paciente viene con un problema y en vez de indagar en el problema, a ver si este problema se hubiera solucionado, ¿qué estaría ocurriendo en tu vida? Cuando te has sentido pleno, ¿qué ha estado sucediendo? ¿Qué te daba plenitud? De alguna manera vamos a apreciar qué es lo que le da vida a nuestro paciente, qué es lo que le mueve, cuando ha estado en su mejor momento, qué es lo que le ha dado fuerza. Para conectarla con el principio heliotrópico, de manera que puedas soñar. Vale, yo me veía como una bellota impotente, pero ahora veo que el roble está dentro de mí, solo que lo tengo que cultivar. Y cuando una persona está ya conectada con su núcleo vital, con lo que le da vida, luego su mirada hacia el problema cambia. Con lo cual, ya la narración con la que venía al principio, de que esto no va bien, de que no lo sé, de que soy incompetente, lo que sea, empieza a cambiar la narración porque le hemos colocado le hemos ayudado, le hemos acompañado a que la persona se conecte, se coloque en su núcleo vital, su núcleo positivo y conecte con su principio heliotrópico. Entonces, esta es otra pregunta que yo a veces planteo, ¿no? Recuerda una conversación que fuera transformadora para ti, que no te dejara indiferente. ¿Qué hizo que fuera transformadora para ti? ¿Qué sentiste? Es una manera de darnos cuenta cómo hay conversaciones que son transformadoras por las preguntas que nos dijeron, por lo que nos apreciaron, por lo que nos plantearon. Es una manera de ver cómo a través de la conversación conectamos con lo que nos abre al principio heliotrópico y nos transforma para llevarnos más hacia la luz. Todo esto que estoy comentando, compartiendo, lo he publicado en 3 libros en concreto, que es el libro de indagación apreciativa. Es el libro más exhaustivo de habla hispana. Yo me di cuenta en un momento que todo lo que había publicado era en inglés, lo que se encontraba por internet era en inglés, de la Appreciative Inquiry. Entonces le propuse a David que, le dije, le informé, voy a escribir un libro sobre indagación apreciativa y voy a recoger experiencias de diferentes países de habla hispana. Me dijo, ay, me gusta mucho cómo escribes, porque yo ya le había regalado algunos de mis libros en inglés, que están publicados en inglés. Oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y tu manera de escribir es como más divulgativa, y porque David es muy académico, es un visionario, pero también muy académico, y hay veces que los textos académicos te los vas a leer las frases como 5 veces para entender a ver realmente de qué está hablando el autor, ¿no? Y entonces, pues este libro tiene una base académica, por supuesto, pero también un lenguaje como más asequible para que sea más comprensible para un público más amplio. Y recoge varias experiencias de diferentes ámbitos y de más de 20 países hispanos. Diferentes ámbitos, desde escuelas, hay un programa de salir de la pobreza de Guatemala que hicieron con indagación apreciativa, hasta programas a nivel de gobierno, programas de administraciones públicas, de empresas, de centros, digamos, más pequeños, en fin, que hay como muchos ejemplos de casos de éxito y casos. También hay un caso muy interesante que fue el de cuando hubo el terremoto en Chile en 2010 y que en una escuela, pues claro, cuando el terremoto fue creo que el 10 de marzo del 2010 o el 10 de febrero, no me acuerdo exactamente, pero en esa época son vacaciones en Chile y al cabo de 2 o 3 semanas era la incorporación a la escuela, ya era la vuelta de vacaciones.
Y en la escuela de Concepción, donde fue el epicentro, estaban preocupados. ¿Cómo vamos a empezar? O sea, hay niños que han perdido su casa, que han perdido sus padres. Hay profesores que han perdido a sus hijos. O sea, ¿cómo vamos a empezar en este ambiente tan traumático? Y pidieron un equipo de indagación apreciativa y en la indagación apreciativa, primero definimos, como he dicho, entonces definieron crear comunidades de cuidarnos unos a otros. Bueno, los que estamos aquí tenemos que cuidarnos. Hemos sobrevivido y tenemos que cuidarnos. Ese fue el tema que definieron. Luego, en la fase de descubrir, cuando hay una experiencia traumática, es muy difícil ir al pasado, porque el trauma te impide buscar y encontrar ninguna experiencia de éxito y de felicidad del pasado, porque acabas de vivir un trauma colectivo. Y entonces lo que hicieron en la fase de descubrir, en vez de ir al pasado, fueron al presente y que las personas se pararan de pie. Había 400 personas en esa cumbre de indagación apreciativa entre los profesores y los estudiantes y familiares. Y se pararan uno enfrente de otro, porque normalmente empezamos con entrevistas para que la gente se mire a los ojos y genere una conexión y una empatía y todos puedan hablar. Y entonces se tenían que decir: qué feliz me siento de que estás aquí. Reconozco que estás aquí. Y en ese contexto, en el que ha muerto mucha gente y en el que han perdido seres queridos y han perdido daños materiales enormes, el decir que estás aquí es valorar la vida. Y que tú me tienes a mí y yo te tengo a ti, aunque seamos de familias diferentes y aunque tú hayas perdido a los tuyos y yo a los míos. Entonces, todas estas experiencias las explico en el libro de indagación apreciativa y que me parece muy potente, y también una de las cosas que a mí me atrajo de la indagación apreciativa es que David Cooper Ryder lo ha ofrecido como un regalo al mundo. No sé si conocen otros métodos nacidos en Estados Unidos, pero todos los creadores, sean de la PNL o de la teoría o de lo que sea, cobran sus fees, o sea, se han montado el negocio. Y David Cooper Ryder no lo ha hecho esto. Y esa es una de las cosas por las que estoy yo en la indagación apreciativa, porque lo que ha logrado con esto es que la comunidad de indagación apreciativa internacional aportemos nuestra creatividad, nuestro talento. Entonces, cuando hay congresos de Appreciative Inquiry, hay cosas extraordinarias. Bueno, como esta experiencia que he explicado, de una manera de hacer descubrir desde el momento presente, porque realmente no puedes ir a descubrir el pasado después de un terremoto, 1 o 2 semanas después del terremoto, ¿no? Entonces, sobre una experiencia traumática. Por ejemplo, en uno de los congresos a los que yo normalmente procuro ir, el próximo será el primero en Latinoamérica, que será en Brasil el año que viene, en 2018, pues hubo uno de los talleres sobre tango e indagación apreciativa. Y yo me apunté porque me encanta bailar. Y la verdad que fue súper interesante cómo vivir las 5 Ds entre, bueno, pues descubrir al otro, soñar el baile perfecto, diseñar los pasos, en fin, pues eso es gracias a que David lo ha ofrecido a la comunidad y todos lo podemos enriquecer. Yo practico mucho la indagación apreciativa holística y le introduzco el journaling, el pintar y dibujar, la meditación y otros aspectos que hacen que mientras estamos haciendo una indagación apreciativa con grandes grupos, la gente también conecta con su núcleo personal, con lo que a ellos les mueve. Otro de los libros es este del poder de la presencia, sobre el poder de la presencia transformadora. Y en un momento dado me pregunté, y aquí vuelvo al tema de las preguntas, ¿no? Las preguntas nos mueven. Pues bueno, yo este libro lo escribí en base a una pregunta, y la pregunta era, a ver, yo me doy cuenta que
la mayoría de la gente es buena, tiene un buen corazón, no tiene malas intenciones. Pero sean los narcos, los terroristas, la mafia, los guerrilleros, sea quien sea de estos, están tan bien organizados que pueden hacer mucho daño. Parecen que sean muchísimos, pero están muy bien organizados. ¿Y qué nos pasa a la gente bien, de bondad, a la gente buena, que no nos acabamos de organizar? Yo lo veo, por ejemplo, en España hay varios partidos ecologistas, no hay manera que se pongan de acuerdo para ir a las elecciones juntos. Y entonces, claro, pues nunca salen porque los votos están muy repartidos, no se ponen de acuerdo, no se organizan. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en base a esta pregunta, dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para que nuestra presencia sea transformadora y tenga mayor impacto? Y no me voy a extender más porque quiero dejar un rato para las preguntas. Luego hay este libro de Florecer Juntos, que es una guía de coaching apreciativo, está dirigido a psicólogos y a coaches y a personas que acompañan a otros, pero que también trato el acompañarnos unos a otros. Y estos libros editados por la editorial Kairos son fáciles de lograr en toda Latinoamérica, sobre todo en México, en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina hay un distribuidor, hay una casa de Kairos también en México, en Perú, se pueden lograr fácilmente. Y bueno, como dijo Margarita, que estos son mis cuadros, así que aquí tenéis mi correo electrónico si queréis hacerme alguna pregunta después del webinar. Pero si no, pues mejor que la hagamos ahora. A ver, vamos a escoger un cuadro o saco el cuadro y saco el compartir pantalla. ¿Qué me decís? Margarita, ¿qué dices? Claro, Bueno, a mí me encantan tus cuadros, pero tal vez sí, para esta sección de preguntas y respuestas, tal vez verte a ti en primer plano tal vez es lo mejor. Muy bien. Ahí estás, muy bien. ¿Sí? ¿Está bien ahora? ¿Me veis? Sí. De acuerdo. Sí, ahí te vemos. Estamos esperando preguntas. En este momento todavía no hay ninguna pregunta ni en la herramienta de preguntas ni en el chat. No sé, Margarita, si quieras, o Arlene, si quieran preguntarle algo. Sí. Bueno, pues yo, perdón, tal vez más que pregunta, sí tengo una pregunta, a lo mejor es muy técnica y un comentario. Realmente me conmueve y cuando hablabas de cómo se puede organizar la gente de buen corazón, le mandé un mensaje privado a Arlene porque una de las fortalezas de Arlene es que ella le apasiona realmente trabajar por el bien común y ha logrado cosas increíbles que, por ejemplo, en México hizo una campaña para recolectar frazadas, mantas para la gente en el invierno y juntó kilómetros, ¿no? Entonces, no sé, pensaba en eso. Yo a veces sí caigo tristemente en la desesperanza o el pesimismo, especialmente sobre México, y oírte me renueva la esperanza. Sí se pueden hacer cosas, ¿no? También el trabajo con Arlene, con Eitan. Entonces, bueno, en fin, yo estaba pensando dentro de mí, qué bueno que se van a conocer a Arlene y Miriam para esta parte de la acción social. Pues yo sí quiero aprovechar algo. Primero, gracias, Margarita, qué linda. Estamos en el mismo barco, todos los que estamos aquí, yo creo. Pero cuando estabas hablando, Miriam, yo pienso en esto que habla Margarita de la desesperación de ver un país, por ejemplo, en nuestro caso, lleno de corrupción y de impunidad, y que a veces no sabe uno por dónde empezar a gestar un cambio, porque tendemos a buscar cómo ir en contra del sistema en lugar de cómo realmente explorar nuevas alternativas de acción que nos alejen del problema, porque a veces el estar enfocado en cambiar cómo cambias la conducta corrupta de la gente en lugar de decir, bueno, ya no veamos al pasado, vamos a ver qué queremos construir y cuál es la visión del México que queremos y demás.
Y me pregunto si tienes algún caso o experiencia en donde has trabajado o alguien más a través de indagación apreciativa para crear una nueva conciencia del país que quieres crear. Sé que David Cooperrider ha trabajado con Naciones Unidas, ¿no? Rumania y también, por ejemplo, con la ciudad de Cleveland, pero no sé a nivel de estos temas de corrupción y de impunidad, si hay algo ya hecho, y si no, sí, como dice Margarita, te voy a estar molestando porque es un tema que me gustaría mucho abordar en México. A ver, a mí se me ocurren varias cosas. Bueno, primero sí que hay una experiencia de un partido político de Colombia que acabó ganando las elecciones haciendo un trabajo interno de indagación apreciativa con todos los políticos del partido. Luego, en el libro este del poder de nuestra presencia, yo hice todo un estudio sobre la estrategia de Mahatma Gandhi. Y él lo que logró, o sea, él decía que no, o sea, nos sentimos sumisos al gobierno británico y nos sentimos esclavos porque no tenemos autoconfianza. Si cambiamos la mirada sobre nosotros mismos y dejamos de colaborar con el sistema británico, podremos generar un cambio. Y en base a esto, que es muy interesante, hay un libro que se titula Gandhi as a CEO, que explica toda su estrategia de hacer que las personas no colaboraran con el sistema de gobierno que había en ese momento. Aquí en España tenemos la experiencia de que después de toda la corrupción y de la crisis y de muchas noticias sobre la corrupción de los políticos, se generaron campamentos en las plazas principales de las ciudades y durante bastantes días, semanas, la gente estaba protestando de forma no violenta, dando mensajes de todas las cosas que se podían hacer y de no queremos colaborar con este sistema. A raíz de eso, nació un nuevo partido político que se llama Podemos, que en las últimas elecciones ha ganado en muchas ciudades y en muchas comunidades autónomas y en el gobierno central también. Y, o sea, ha cambiado la forma de hacer política gracias a estos jóvenes y otros no tan jóvenes, que es cierto que son muchos sitios que han ganado las elecciones, hay personas que nunca habían hecho política, pero que tienen un buen corazón. Entonces, quizá hoy precisamente estaba en Galicia y me comentaban, bueno, es que aquí los de Podemos es que lo quieren hacer tan bien, que no haya nada de corrupción, que sea todo tan transparente, que tardan mucho en tomar decisiones ejecutivos. Eso es lo que me comentaban hoy. Pero qué bien hacer política desde ese no precipitarse y ese realmente no querer repetir los errores que han hecho otros. Entonces, esa es una experiencia de que la gente protesta, pero no, digamos, con violencia. Y yo creo que, bueno, hay experiencias de Imagina Chile, Imagina Argentina, Imagina... La experiencia de Imagina Argentina es una experiencia muy potente. Cuando hubo el corralito, y desafortunadamente en todos los países latinos hay este tema de la corrupción, o sea, no sé, es una cosa, no sé, cultural o qué. Entonces, pues tanto en Argentina como en otros países, en México y de Despierta Argentina fue todo un proyecto muy multitudinario, que se formaron a más de 500 personas, líderes de acción cívica, líderes de acción social. Ellos
crearon muchos proyectos de avance en el país, sí. Gracias, Miriam. Pues a ver si eventualmente me podrías mandar o al final dónde puedo leer más de esos temas. Y me gustaría compartirte, bueno, hay tanto, hay algunas preguntas, me parece, ya en el chat, si se los quieres compartir a Miriam. ¿O las puedes Sí. leer, Miriam? No sé si las veas, Miriam. Claudia Palacio de Bogotá, Colombia, te dice muchas felicidades y agradece esta oportunidad. Le encantó el webinar. Por otro lado, ella es de Colombia, sí. Aquí no veo dónde son. Voy a ir a No. septiembre. Muy bien. Sí, no, yo, lo que pasa es que son nuestros alumnos, es por eso que nosotros sí sabemos de dónde son. Sí, tú no sale aquí. Pues voy a dar formación en Colombia de estos temas, sí. Muy bien, a ver, otra pregunta. ¿Quieres entonces leerla tú? Carlos Restrepo, también de Colombia, dice, ¿tienes algunos trabajos a nivel empresarial que sea posible acceder para conocer cómo se logra construir conciencia, por favor? A ver, en la web del Instituto IDEA, que es el instituto que dirijo, y que me parece que la tengo aquí, puedo hacer ahora compartir pantalla un momento. Ahí en la web hay experiencias de diferentes empresas que se comparten. ¿La ven ahora o no? Sí. ¿Tu Pero pantalla? si Sí. agrandar, ahí está, perfecto. Institutoidea.es. Pues aquí en la web hay experiencias en las que puedes ver diferentes cosas que se han hecho. Y en el libro de indagación apreciativa, esas experiencias están mucho más explicadas. Sí. Ok. Nos preguntan que si puedes volver a decir cuál será el evento en Brasil y cuándo. En Brasil es el World Appreciative Inquiry Conference. Será en Curitiba. Y la verdad es que no tengo información de la fecha exacta, no sé si será en mayo, pero no lo sé. Es WAIC y supongo que buscando WAIC. Se hace cada 3 años. La última fue en 2015 en Sudáfrica. Ok. ¿Lo que estabas diciendo es la página web? Bueno, es que no sé si está abierta la página web del evento. No lo sé. Ok. Pero en White 2015 era la web del congreso que hubo en Sudáfrica. Ok. Carlos Restrepo también. Perdón. No, que estoy viendo, estaba mirando ahora en Facebook, World AI Conference. No sé si allí habrá información. Bueno, la que hay de Facebook ahora la abierto es del congreso que hubo en el 2015 en Johannesburg. No, yo pues cuando lo sepa le puedo informar a Margarita. No sé. Bueno. Perfecto, nosotros se los hacemos llegar a todos en un correo. Muy bien, de acuerdo. Carlos Restrepo dice también, ¿puedes orientarnos un poco más sobre el camino del cómo será descubrir? No, el cómo será es el diseño. Es decir, en el descubrir, lo que hacemos es ver lo que nos da vida del pasado. En el soñar, ¿cómo podría ser? Ok. En el diseño sería más cómo debería ser y el cómo será quizás sería más el destino, es decir, el innovar y el poner en la práctica los valores y
y los proyectos y las propuestas, ponerlas más en acción. Ok, muy bien. Ana María Palacio de nuevo dice, excelente tu exposición y pregunta, ¿en qué lugar de Colombia vas a estar? En Medellín voy a dar la formación de coaching apreciativo y en Bogotá la formación de indagación apreciativa y de liderazgo apreciativo. Ok. ¿Las fechas las tienes? Sí. A ver, están en la web del Instituto IDEA, pero voy a decirlo. A ver, el fin de semana del 22 al 24 de septiembre estaré impartiendo coaching apreciativo. Luego del 28 al 30 de septiembre daré los fundamentos de indagación apreciativa. El 2 y 3 de octubre daré liderazgo apreciativo en Bogotá. Y luego del 5 al 7 de octubre haremos un practicum, que es como la segunda fase de los fundamentos de indagación apreciativa. Los fundamentos es cómo trabajar todo lo que he estado explicando con grandes grupos. Entonces hay un curso de fundamentos y prácticos. Ok. De alguien. Yo quisiera hacer una pregunta que tú escribiste, Itán, que dice, ¿cómo puede organizarse mejor la gente de buen corazón? A ver, ¿tú qué responderías? ¿Tú, Itán, o yo, Arlene? Fue la pregunta de Itán. Ah, de Itán. Ah, pensaba que la habías hecho tú. No, no, no. Pues yo les invitaría ahora, si estamos todos en la misma sala, a tener un diálogo sobre esto. La respuesta puede ser muy amplia. Hay muchas maneras. Bueno, a mí me preguntas cómo, a mí me parece mucho que es a través de justamente del sueño, de lo que quieres construir y obviamente de poder plasmar los pasos de una forma más, como más concreta, ¿no? Y de que fortalezca el compromiso, pero eso. Sí. Sí, yo creo que tendríamos que hacer una cumbre de indagación apreciativa con todos los actores sociales y que puedan tener peso en la toma de decisiones y todas las personas que puedan actuar, entre todos ver cuál es el talento, la fortaleza y cuáles son los pasos que hay que dar. Muy bien. Carlos dice, trabajando todos juntos con objetivos comunes, una meta. Liliana Bertis dice que habrá una especialización online de coaching apreciativo con fechas 24 y 25 de junio y 1 y 8 de julio, ¿correcto? Donde Miriam estará dirigiendo. Sí, es cierto, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, se nos va acabando el tiempo, entonces te queremos agradecer mucho y Arlene, si nos haces favor entonces de cerrar nuestro webinar del día de hoy. Bueno, pues no lo quiero cerrar. La verdad es que creo que apenas empieza, pero bueno, definitivamente tocaste puntos que a mí justamente me transmiten esa luz de voltear a ver aquello que tiene más fuerza y reanudan mi esperanza. Y David Cooper Ryder menciona mucho el buscar en el sistema las semillas de grandeza del sistema, ¿no? Y para mí que, pues, aprecio mucho este diálogo, el que tú estés gestando esta búsqueda de estas semillas, como lo decías tú a lo largo de la presentación, en donde al ver una semilla ves el potencial. Creo yo que es verdaderamente la cuna de toda la creación y lo que nos puede sostener incluso a través de la adversidad. Así que, pues, muchísimas gracias. Creo que no te vas a deshacer de mí. Y bueno, pues
Me encanta escuchar que todos están compartiendo, que hay una buena frecuencia de vibración donde todos podemos colaborar juntos. Estoy viendo que la gente quedó verdaderamente pues apreciando, vaya la redundancia, lo que nos compartiste. Así que me voy llena de aprecio por la presencia de todos y por tu contribución. Y un gusto de verdad compartir esto con Neitán, Margarita también. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias a todos. Saludos a España. Gracias. Bye. Adiós.